Este programa es un producto cultural del Archivo Histórico Municipal de Punta Alta. Tiene por intención presentar al televidente el rico acervo documental que se atesora en el edificio de calle Mitre, esquina Humberto, y que muchas veces es desconocido. Repitiendo el éxito de la revista El Archivo, este ciclo televisivo reproduce el formato y los temas de los números que mayor interés han despertado en los lectores. Para ello se ha aprovechado el lenguaje audiovisual para generar un producto acorde a los tiempos y que está en línea con la propuesta del Archivo Histórico Municipal. Afianzar el conocimiento del pasado rosaleño para ayudar a forjar una identidad y permitir un desarrollo futuro. Invitamos entonces al televidente a realizar un viaje en el tiempo para bucear en nuestro pasado, comprenderlo y así avisorar más claramente el futuro de nuestra comunidad. Colina Doble, el primer cementerio de Punta Alta. A la vera de la ruta 229, en su cruce con el acceso a Villa del Mar, pueden verse detrás de los viejos eucaliptos y pinos y un precario alambrado perimetral las cruces blancas del antiguo cementerio. La gente le da diversos nombres: el cementerio de las Cruces Blancas, el cementerio de la Ruta o el de Villa del Mar. En realidad la verdadera denominación es Cementerio de Colina Doble. El nombre fue impuesto ya en la expedición del Beagle, que es una embarcación que dio la vuelta al mundo y recorrió la zona de la ría en 1832 y 1833. Estaba al mando de Robert Fitzroy y en su tripulación estaba Charles Darwin, el reconocido naturalista inglés. El nombre fue escrito en inglés, Double Hill, que significa colina doble. Hace alusión a dos elevaciones del terreno, una cerca de la otra y visible desde la costa. Es la necrópolis de la base naval Puerto Belgrano y el primer lugar de descanso eterno que tuvo Punta Alta. Pero aunque su existencia es conocida por casi todos los rosaleños, poco es lo que se sabe acerca de su verdadera historia, la cual está envuelta en muchas leyendas y relatos que la memoria popular ha alimentado y mantenido a través del tiempo. Un cementerio para el puerto militar. El cementerio fue concebido por el ingeniero Luis Luigi dentro del Proyecto General de Construcción del Puerto Militar. Este proyecto incluía, vale la pena recordar, no solamente la proyección de zonas específicamente navales, sino también una inteligente planificación urbana para atender a la población civil y militar que se preveía iba a poblar densamente la zona. Es así como se dotó al incipiente núcleo urbano de una serie de edificios y espacios públicos, hospital, iglesia, plazas, que incluían naturalmente un cementerio. ¿Por qué Luigi incluyó un cementerio dentro del proyecto general de las obras? Para encontrar la respuesta tenemos que pensar en el contexto en que se construyó la base naval, en los tiempos en que se construyó el puerto militar. Pensemos que se construyó, por un lado, el dique en Puerto Belgrano, las obras de defensa en baterías, más el trazado de las líneas férreas que nos comunicaban con Bahía Blanca. Todas esas obras, esos trabajos implicaron una gran demanda de mano de obra, por ende, gran cantidad de población que se estableció en la zona. Pensemos que para 1896 teníamos unos pocos habitantes dispersos establecidos en la zona y para el año 1901 teníamos 1.800 habitantes establecidos, ya sea de manera fija en lo que es Punta Alta, Ciudad Atlántida, o de manera itinerante teniendo en cuenta los obreros y técnicos afectados a los trabajos del puerto militar. En veloz crecimiento llegamos a 7.500 habitantes para 1906. Entonces, este crecimiento desmedido de población nos ayuda a pensar del porqué de la necesidad de contar con un cementerio
dentro de la base naval de Puerto Belgrano. El primer enterramiento efectuado en Colina Doble ocurrió el 19 de agosto de 1900 y correspondió al carbonero de escuadra Augusto Sala, de 20 años de edad, de nacionalidad argentina. Según el certificado del cirujano de guardia, Dr. Ferrand, la muerte se produjo a bordo del acorazado Garibaldi, a consecuencia de una herida penetrante en el corazón. En un principio fue concebido para inhumar al personal de la Armada, tanto militar como civil, y a sus familiares, pero también fueron sepultados allí aquellas personas que no tenían parientes en la zona, del mismo modo que los vecinos de escasos recursos, cuyos deudos no podían afrontar los gastos del traslado de los cuerpos a la necrópolis de Bahía Blanca. Dicha situación recién pudo subsanarse en 1907, cuando se inauguró el actual camposanto de Punta Alta. Un lugar, muchas leyendas. Alrededor de este camposanto se urdió un entramado de leyendas urbanas que como tales tienen un lejano eco de diferentes acontecimientos ocurridos en diferentes épocas. En ese sentido, la mitología popular asegura que el cementerio tuvo su origen a consecuencia de situaciones dramáticas vividas en los tiempos de la construcción del puerto militar. Algunos sostienen que allí yacen las víctimas de una epidemia ocurrida a principios del siglo XX, o los tripulantes de un barco o submarino alemán que naufragó frente a nuestras costas, o un sinnúmero de conscriptos fallecidos a causa de una vacuna que se experimentó con ellos con resultado fatal. ¿Qué hay de cierto en todos estos relatos? Mito 1. La epidemia. Con respecto al mito de la epidemia, creemos que surge a partir de 2 brotes de viruela que hubo en la ciudad. La enfermedad de la viruela, al ser una enfermedad altamente contagiosa, con gran cantidad de índices de mortalidad, creaba un temor en la sociedad muy fuerte. En Punta Alta se dieron, en 2 épocas distintas, se dieron 2 casos. En 1905 llegan a la ciudad 2 familias procedentes del Brasil que están infectados con esta enfermedad, con la viruela. Y bien se detectan, son apartados del núcleo de la población, llevándolos a una precaria casilla en lo que es la zona de Ciudad Atlántida. Allí, Aquilino del Álamo, que en ese entonces era el farmacéutico de la ciudad, y por decirlo así, oficiaba como una especie de médico, porque Punta Alta todavía no tenía un médico estable. Bueno, fue quien se encargó de cuidar a la familia y lograr que se recuperasen. De estas familias, ninguno de ellos falleció por la enfermedad. Por ende, no están enterrados en lo que fue Colina Doble. Posteriormente, en 1936, se produce un nuevo brote que va desde febrero hasta junio-julio de ese mismo año, y que fue, digamos, el brote más importante que tuvo la ciudad. En un primer momento, bueno, los infectados fueron asistidos en la sala de primeros auxilios y posteriormente se los llevaron a una edificación que ofició de lazareto en la zona de Arroyo Pareja. De los enfermos, que eran un total de 25, fallecieron solamente 4, que fueron inhumados sus restos en lo que es el cementerio de Punta Alta, no en el de Colina Doble. Por ende, creemos que el mito viene a raíz de estos 2 brotes de viruela. Mito 2. Naufragio de nave alemana. El cementerio de Colina Doble encierra uno de los mitos más populares, que es que los que descansan en este cementerio son justamente tripulantes de una embarcación alemana que se hundió durante la Primera Guerra Mundial.
Esto nosotros tratamos de buscar de buscar documentación que nos diera algún testimonio de este hecho, tanto en lo que es documentación escrita o oral, y desde el archivo no hemos podido dar con nada que se asemeje a una catástrofe de este tipo y ningún hecho similar, salvo que lo que nosotros creemos que es el origen de lo que alimenta al mito del barco hundido, del barco alemán hundido en nuestras costas, es justamente que en el cementerio de Colina Doble nosotros vamos a encontrar dos tumbas con características muy particulares, que justamente no son cruces blancas, sino que son una especie de monolito, sus lápidas, y que están escritas en alemán, y que una de ellas tiene una cruz imperial alemana muy llamativa. Si uno lee esas lápidas va a encontrar que justamente son las tumbas tanto de un médico de una embarcación alemana y el capitán. Esto es lo que nosotros creemos que justamente es el origen de este mito, que hace que la gente, al ver estas dos tumbas que se diferencian de un capitán alemán, de una embarcación alemán, y justamente en la fecha de fallecimiento es de 1816, justo en el periodo de la Primera Guerra Mundial, lo asocia rápidamente a que es el capitán de esta embarcación y el resto de las cruces son justamente los marinos de esta tripulación alemana. Nosotros investigando a ver quiénes eran estos dos alemanes que habían fallecido, vamos dando con la información, con las actas del registro civil de la base naval Puerto Belgrano, justamente en una de ellas el acta número 9, donde el capitán del barco, justamente Johannes Koldermein, da fe del fallecimiento de Teodoro Walter, que es el médico de la embarcación, que es un barco de pasajeros alemán de nombre Patagonia. Este barco justamente es un barco que hacía toda la costa atlántica de Sudamérica, y que justamente en 1914, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, se interna en lo que es en Puerto Belgrano, buscando refugio para no ser capturado por algún barco de guerra inglés, o por el temor, ¿no?, de no ser capturado, hundido o atacado. Y esta gente se queda en Puerto Belgrano durante todo el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Y es así que en ese periodo, justamente en el año 16, fallece primero en mayo el médico en un accidente ferroviario, y en noviembre de ese mismo año, el 24 de noviembre, fallece su capitán, el capitán del barco, muere de tétano. Y ahí es donde quedan, descansan sus restos en el cementerio, justamente, que en ese momento era el cementerio propio de la base naval Puerto Belgrano. El barco, posteriormente, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, se entrega ese patrimonio que era del gobierno alemán, pasa a manos de capitales ingleses, y posteriormente termina sus últimos días prestando servicio en Chile y naufragando por último en la zona de Valdivia en 1933. Así es entonces que el origen de este mito se da a raíz de estas dos tumbas que justamente están en un sector del cementerio y están juntas, que se destacan del resto y que hacen que el imaginario popular rápidamente lo asocie, al estar sus lápidas escritas en alemán, figura un capitán, una cruz imperial alemana, que justamente es el capitán de un barco hundido, y que el resto de las cruces es parte de la tripulación que integraba
este naufragio. Así que bueno, justamente nosotros toda la documentación que se ha podido recopilar da fe que bueno, que ese mito es falso, que no es así, y que justamente son simplemente dos tripulantes de esta embarcación Patagonia que se encontraba en una situación de asilo de internación, más precisamente durante la Primera Guerra Mundial, en la base naval Puerto Belgrano. Mito 3. La vacuna. Otro de los mitos que circula en relación al cementerio Colina Doble hace alusión a una vacuna que se aplicó con resultado fatal. Rastreando en las fuentes que posee el archivo histórico, encontramos que en 1923, específicamente en febrero de 1923, en el periódico Nueva Época, primero circula como un rumor y luego toma mayor relevancia el asunto de que efectivamente se aplicó una vacuna a los conscriptos clase 1902 que estaban revistados en las baterías y acusaron efectos negativos. Según el periódico, el doctor Ribeiroles, que era un médico militar, él mismo elaboró un suero a partir de sangre extraída de conscriptos enfermos de sarampión y elaboró un suero que luego aplicó a cerca de 300 conscriptos. 48 horas después de haber aplicado esa vacuna, comenzaron a manifestar los primeros síntomas de fiebre. Los enfermos fueron llevados a la enfermería de la 7ª batería para aislarlos y a partir de allí se los operó para extraerle pus que se les había acumulado en la zona de la aplicación de la vacuna. Luego un enfermero cada 4 o 5 días le realizaba la limpieza de la zona de la herida. Sabemos que hubo complicaciones y los mismos periódicos reflejan que existieron fallecidos a partir de esta vacuna aplicada. El asunto tomó tal relevancia que el Servicio de Sanidad de la Armada realizó una investigación en torno al caso y llegó a la conclusión de que los enfermos que habían fallecido, que ascendieron a un total de 11 según el informe, habían fallecido no a causa de la vacuna, sino a complicaciones del sarampión. Rastreando en las actas de defunción que obran en el registro civil de la base naval, sabemos que entre febrero y marzo de 1923 fallecieron 14 conscriptos. Todos fallecieron en la enfermería de la 7ª batería y el certificado de defunción había sido firmado por el propio doctor Ribeiroles. La causa de la muerte era bronconeumonía post-sarampionosa. Como vemos, al igual que con el mito de la epidemia o del naufragio, la memoria popular tomó un hecho histórico verídico, que es la muerte de los conscriptos, pero lo descontextualizó y lo usó para usarlo y dar respuesta a la pregunta del origen del cementerio de Colina Doble. Mito 4. Todas las tumbas son NN. El mito dice que todas las tumbas que hay ahí en Colina Doble corresponden a NN. Sin embargo, no es así. Si uno estudia atentamente la documentación que está en el registro civil de la base de Puerto Belgrano, se da cuenta que el mito es totalmente falso, ¿verdad? Porque allí están identificados la mayoría de los fallecidos, con nombres, datos de filiación, etcétera, que figuran en las actas de defunción. Ahora bien, hay un porcentaje de tumbas que sí son NN, pero no son la mayoría ni por lejos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: de las 1200 y pico de tumbas que hay, solamente 120 corresponden a NN, por lo tanto menos del 10%. De las 120 tumbas NN, la mayor parte corresponden a niños, o sea, a chicos muertos al nacer o pocas horas después. ¿Cuáles eran las causas de fallecimiento de estos niños? La principal era la gastroenteritis, más o menos un 25% de los casos fallecieron por esta causa. Después estaba la bronconeumonía, la tuberculosis y la falta general de desarrollo del feto o del niño. Para saber por qué de esta gran mortandad de chicos que había en aquella época, tenemos que conocer un poco las condiciones de vida de Punta Alta, cómo se vivía y cómo se moría aquí en aquella época. Primero, las condiciones sanitarias en el mundo.
¿no? Porque la medicina recién estaban descubriendo las causas de enfermedades infecciosas y los beneficios de la asepsia. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que Pasteur, Koch y todos esos hacían pocos años que estaban dando al mundo sus descubrimientos y, por supuesto, no había antibióticos, transfusiones de sangre, la cirugía y la medicina estaban en sus pañales, ¿verdad? Entonces el acceso que tenía la gente en el mundo a la medicina, inclusive el mundo que llamaríamos desarrollado, era muy limitado. Tampoco en las casas, en la vida cotidiana, había buenas condiciones sanitarias. Por empezar, el agua que se bebía era malísima, no era agua potable ni de red. Luego también había dificultades en la calefacción, en la conservación de alimentos, etcétera, etcétera, con lo cual era eso un caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades. Tampoco, bueno, y esto está de más decirlo, ¿verdad? Pero tampoco había ni controles ni cuidados especiales para las embarazadas. Para tener en cuenta algunas cifras. Fíjense, para 1900 la tasa de mortalidad infantil en Argentina era de 122 por 1000, lo cual significa que de 1000 nacidos vivos fallecían 122 antes de cumplir el año de edad. Esta tasa, para tener una idea, es 10 veces superior a la actual y equiparable a los países más pobres de África como Etiopía, Chad, Congo, etc. Y esta tasa, que era general en la Argentina, también correspondía para Punta Alta, ¿verdad? Porque en Punta Alta también existían las mismas o peores condiciones de higiene que en el resto del país. A la luz de los documentos, un porcentaje importante de inhumaciones de la sección primera del cementerio también corresponde a conscriptos. Estamos hablando del 18.5% del total. Una amplia mayoría de estos jóvenes falleció a consecuencia de enfermedades respiratorias, más precisamente el 68%, en especial neumonía, bronconeumonía y tuberculosis. En este sentido, sumado a las limitaciones de la medicina de la época, la característica de alojamiento y habitabilidad de los cuarteles era medio propicio para la propagación de estas enfermedades, a partir del uso compartido de baños, utensilios, ropa de cama, etc. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, no se contaba con ningún agente quimioterapéutico o antibiótico capaz de combatirla, por lo que era considerada mortal. Recién a partir de 1944 comenzó a usarse la streptomicina para los tratamientos de la enfermedad y años después se generalizó la aplicación de la vacuna preventiva. El cementerio por dentro. En los comienzos del cementerio las fosas eran correlativas a las actas de defunciones que se iban labrando. Recién a partir de marzo de 1909 se sectorizó el predio en diferentes secciones, otorgando un parcelamiento diferente para niños y adultos. En la actualidad el cementerio está organizado en 5 secciones y cuenta, de acuerdo al relevamiento efectuado en junio de 2000, con 1.270 tumbas. En los últimos 20 años las inhumaciones han disminuido notablemente y se procedió exclusivamente al entierro de personal militar retirado sin familiares en la zona y religiosas de la Congregación de Hermanas Terciarias Misioneras que se desempeñaban en el Hospital Naval, como también se efectuaron traslados del Panteón Naval al cementerio de Punta Alta. La última inhumación se realizó el 17 de junio de 2000 y correspondió al vicealmirante retiro efectivo Leandro Mateo Maloberti, ocupando la fosa número 283 de la 4ª sección. Todavía se cuenta con lugar para futuras inhumaciones. Un ejemplo de planificación urbana. La planificación que se realizó con respecto al cementerio es una de las mejores que se han hecho debido al tema de que hasta el día de hoy sigue aislada de todos los tipos de construcciones que puedan haberse realizado. La ubicación que tiene el cementerio dentro de esta planificación urbana está respondiendo a las normas urbanísticas que generalmente se tomaban para la época. O sea, todo este tipo de urbanización del cementerio ubicado lejos de lo que sería toda la zona habitable de esa urbanización y, por supuesto, teniendo en cuenta el crecimiento futuro que esa urbanización iba a llegar a tener. En el caso de las tipologías, la tipología que se adopta para este cementerio, tenemos una combinación de 3. La latina,
que corresponde a lo que son toda la distribución en dameros, la traza en damero que se le da al cementerio. De la anglosajona, lo que son las tumbas de manera o a manera de inhumaciones, que son en tierra, que por otro lado son una de las más ecológicas. Y por otro lado tenemos todo lo que hace a los cementerios militares, en cuanto a que su organización es ordenada y se intenta mantener un mismo nivel de jerarquías, o sea, que las tumbas ninguna sobresalga sobre otra. Habíamos dicho que desde la tipología latina lo que toma y adopta es la traza en damero. Esta traza en damero se da específicamente en dos avenidas principales que tiene el cementerio, que las cruza en ambos lados con forma de cruz latina. Esto justo en el transepto de estas dos avenidas es donde se ubica una cruz celta. También tenemos el ingreso principal al cementerio dado por la avenida que ingresa hacia Villa del Mar. O sea que la entrada principal no se encuentra sobre la ruta, sino sobre una ruta que tiene menos importancia que la del acceso a Punta Alta. Tenemos que tener en cuenta que hacia esa época nosotros teníamos este solo cementerio. ¿Por qué? Porque el cementerio de Punta Alta recién se construye hacia 1907. Entonces, todos los entierros se hacían en este cementerio, ya fueran militares o civiles. Con respecto a la cruz celta, que se ubica en el centro del cementerio, ubicada en el cruce de las dos avenidas, tiene la característica fundamental de que está sobrelevada sobre un basamento escalonado, que hace más aún a la magnificencia de la cruz. La cruz celta se usaba mucho en los cementerios debido a que su razón de ser era el hecho de la fusión de lo que era el cristianismo con las culturas y religiones paganas de la antigüedad. Hacia el siglo 400 estaba San Patricio, que era un santo escocés, el cual había empezado con toda una serie de difusión del cristianismo. Cuando recorría las aldeas, en una de las aldeas le entregan un círculo de piedra que simbolizaba el sol y la luna, que eran los principales dioses celtas. Sin rechazarlo, lo que hace es colocar sobre ese círculo la cruz cristiana. De allí es donde surge esa simbología de la cruz cristiana con el círculo alrededor. Es la unión de Cristo junto con el universo, el sol y la luna que tenían esas antiguas creencias los celtas. Hasta el día de hoy se sigue tomando como la fusión de esas dos religiones. Así también, dentro de lo que son las tumbas, podemos encontrar una cruz, que es la cruz con el ancla. También es muy parecida a la cruz celta, pero incorpora en un transepto un ancla. Obviamente, esta ancla forma parte de la tradición militar naval que tiene el cementerio, pero también hace referencia a la cruz de San Clemente por la forma en que este santo fue crucificado. Esto se debe a la forma del ancla, que es el anclaje del hombre en las creencias religiosas y a todo lo que es la fuerza terrenal a través de Cristo. Todos estos conceptos van formando parte de estas cruces dentro del cementerio. Una mención especial merece la única construcción con la que cuenta el cementerio, conectada directamente con el acceso secundario de la necrópolis, el pabellón necroscópico. Este responde a la arquitectura clásica griega. En él podemos encontrar todos los conceptos y características de esta arquitectura.
que es típica también de todo este tipo de cementerios. Hacia el año 25, dentro de la base, se llama a licitación para la construcción de este pabellón. Y la ganan unos hermanos, una empresa constructora de los hermanos Cicconi, que son los que ganan la licitación para la construcción de este pabellón. Este pabellón es un pabellón necroscópico, o sea que es donde se realizaban las autopsias. Este tipo de pabellones generalmente dentro de los cementerios tenían una sala para las misas de cuerpo presente, y este no es la excepción. Tiene todas las características arquitectónicas del movimiento clásico griego. Así es como lo encontramos sobreelevado con respecto a la superficie del terreno, con una serie de columnas en el frente y terminando en una especie de frontis triangular. Esto llevaba a la casa necroscópica que se encontraba o se ubicaba en el centro del edificio, y hacia los costados se encontraba una capilla ardiente y las partes de oficinas. Más allá de las fantasías populares y los mitos urbanos que rodean al cementerio de Colina Doble, conocer su origen y su historia debe conllevar a valorarlo como sitio histórico y urbanístico. Parte de nuestro patrimonio, marca identitaria en el paisaje, constituye además el primer y único cementerio ubicado dentro de una base naval argentina. Miremos a Colina Doble con otros ojos y luchemos para preservarlo, puesto que es, en definitiva, de todos los rosaleños.